La cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. Vamos a revisar el comercio internacional, que de una u otra manera también incide, por supuesto, en las economías locales, con Luis Angarita, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, jefe de cátedra de Economía Internacional. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. Bueno, para revisar el comercio global de mercancías, permítame que comparta este dato porque de acuerdo, y esto lo leo de F.com, que va a crecer solo 0,8% en 2023, bueno, lo que resta de 2023, que ya está prácticamente terminando. Una fuerte ralentización frente a 2,7% de 2022 debido a factores como la persistente inflación y las políticas monetarias restrictivas, por ejemplo, en Estados Unidos y la Unión Europea, según indicó la Organización Mundial del Comercio. La estimación revisa casi a la mitad las estimaciones de la OMC de hace 6 meses, cuando estimaba un aumento de los intercambios globales de 1,7%, y también reconoce como factores negativos los efectos persistentes de la guerra de Ucrania en la economía global, los problemas que atraviesa el sector inmobiliario, por ejemplo, en China. Para 2024, la organización con sede en Ginebra mantiene sus previsiones de abril y espera que el comercio global de mercancías crezca 3,3%, estimulado por un aumento lento pero estable del PIB mundial, que la OMC estima será de 2,6% en 2023 y 2,5% en 2024. Y aquí me detengo para que, bueno, con usted como especialista nos traduzca esto, ¿no? En la dinámica mundial, obviamente, y también en las locales, como el caso de Venezuela. Sí, creo que esto es consecuencia de las perspectivas económicas que se han venido publicando por los distintos organismos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que corrigen a la baja todas las tasas de crecimiento de producción mundial. Y por supuesto, si cae la producción mundial, cae el consumo mundial, y al caer el consumo implica que comerciamos menos. Claro. Esto con todas las causas que has mencionado. Esto implica que el mundo está en guerra, todavía estamos viviendo las turbulencias macroeconómicas de inflación en Europa, de inflación en Estados Unidos. Las políticas que corrigen esta inflación tienen que ver con tasas de interés altas, y en la medida que hay tasas de interés altas hay menos incentivo a que la gente consuma y realice comercio internacional. ¿Cuáles son las economías Ahora, que mejor están en el planeta? ¿No te escuché? Profesor, ¿cuáles son las economías que mejor están en el planeta en medio de estos factores mencionados también, que bueno, que afectan, ¿no? Que afectan incluso a potencias, países desarrollados? Pero ¿cuáles son las que se mantienen mejor, más estables, con la inflación controlada? Bueno, yo creo que nadie puede decir que está controlado. Más bien, estamos tratando de recoger todavía todos los efectos de la pandemia. Todavía, por ejemplo, hay costos altos de los transportes del comercio, de los contenedores, y que hubo una crisis en su momento, y todo esto va afectando a la producción. China, por supuesto, encabeza la tasa de crecimiento, pero al mundo le preocupa que la tasa de crecimiento china sea pequeña, sea de 2-3%, cuando estaba acostumbrada a crecer a tasas de 6, 8 y hasta 10%. Y todo eso implica que el crecimiento mundial y el comercio mundial se ha venido reduciendo paulatinamente. Claro, de hecho, aquí también en esta nota destacan las palabras de quien es directora general de la Organización Mundial de Comercio, y dicen que la fragmentación económica global no hará sino dificultar los desafíos, y por eso los miembros de la OMC tienen que fortalecer el marco multilateral de comercio, evitando el proteccionismo y alimentando una economía mundial más resiliente. ¿Esto se traduciría en qué tipo de acciones? Bueno, una de las grandes preocupaciones que hay en el sistema de comercio mundial es lo que llaman la desglobalización. Hemos acudido en los últimos 30 años a mercados más abiertos, a comercio mucho más flexible, y el fenómeno que ayer describías en la entrevista con el otro internacionalista, Barragán, que es las cadenas globales de valor. ¿En qué consiste esto? En que hay una fábrica mundial donde los insumos recorren el mundo para favorecer
a pequeños eslabones de producción, pero resulta que el alto costo del transporte, la ralentización de la economía, hace que los países prefieran comerciar con países más cercanos. Entonces esto hace que Asia participe menos del comercio europeo, que Europa participe menos del comercio americano, y eso implica que se van reduciendo las tasas de encadenamiento, hay menos comercio de insumos intermedios, y es lo que se reconoce como la amenaza a la desglobalización, o también en términos comerciales a el nearshoring o el comercio con países cercanos. Claro, entiendo, pero eso es una estrategia válida después de lo que se ha atravesado, además lo vulnerable que se sintió el planeta justamente por esa globalización, ¿no? Al pararse pues esa cadena de suministro, como se afectan pues una serie de países. Y aquí esta fragmentación que vemos también, lo hablábamos ayer, como bien dice profesor, sobre el tema de las rutas de comercio, pues permite a los países incluso protegerse un poco más, sentirse menos vulnerables, ¿no? Ante cualquier hecho que pueda incidir en esa cadena de distribución, de producción, etcétera, global. Claro, y esa es una reacción natural, pero que de alguna manera inhibe el comercio. Ah, ya. Entonces, por eso la secretaria general de la OMC dice, bueno, medidas proteccionistas atentan contra el comercio, que es la principal herramienta del crecimiento. Ujú. Entonces, esto es un salto de fe, esto es una actitud cooperativa, tratar de evitar mecanismos proteccionistas o tratar de buscar cosas que atenten al libre comercio, porque el libre comercio genera desarrollo. Sí, generar desarrollo, pero también se puede volver pues un país muy dependiente de otro, ¿no? Si no tiene también claro lo que es su producción local. Sí, pero de alguna manera lo que trata de explicar toda esta situación es que las medidas de protección pueden ser más contraproducentes que buscar mecanismos en el mercado mundial. Y Mm, Venezuela lo estaba viviendo, por ejemplo, acercándose a ujú. Colombia o buscando aliados en lugar de distancias lejanas como Turquía e Irán, que pueden servir circunstancialmente. Lo mejor para un productor venezolano es comunicarse con negociadores cercanos en Colombia, en Brasil, en Ecuador, Perú, que son sus mercados naturales. Los mercados naturales obviamente con menos esfuerzo, además. Que genera más costos, pero también lo otro es, bueno, que el modelo ideal sería, profesor, estamos hablando con Luis Angarita, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, jefe de la Cátedra de Economía Internacional. El modelo ideal sería también que tú fortalezcas tu producción local, ¿correcto? Incluso puedas hasta generar insumos, Sí, que no dependas tanto de esos insumos importados para cualquier eventualidad que se presente en el planeta, pues no se te pare a ti lo que es tu consumo y tu producción local, incluso tu exportación a partir de esa producción desde adentro. Y bueno, diversificar también sería otra clave. Como siempre sugieren, poner los huevos en diferentes canastas. sí, y eso habla mucho más allá del comercio, habla de políticas industriales, políticas de desarrollo, políticas educativas. Ahora, Mm, eso es lo que está en debate en el sistema del comercio mundial, ujú, que el libre comercio, que estas cadenas globales de valor incentivan a estas estructuras productivas que te permiten especializarte, que te permiten aportar valor agregado en cadenas globales, y mm. es lo que está en debate, que retroceder en este sistema de comercio por el conflicto en Europa con Ucrania o por el conflicto comercial Estados Unidos-China, de alguna manera amenazan al sistema de comercio mundial y a los mecanismos de desarrollo de todos los países del mundo. Claro, entiendo. Podría ser un retroceso importante, pues, ¿no? De las conquistas que hasta ahora se tiene es básicamente ir perfeccionando también el modelo y viendo las formas de que se puedan también Exactamente. proteger a los países ante cualquier situación, en este caso una guerra, una pandemia, lo que sea, porque de verdad que el tema de lo que fue la cadena de distribución, bueno, cómo se ha afectado y cómo los países también han visto sus consecuencias de diferentes maneras, como por ejemplo ese tema inflacionario, escasez, esas angustias que son naturales también y producto de esa globalización, quizás no tan bien pensada o desmedida en su momento. Y ya para cerrar. No, yo creo que más bien los efectos de la guerra, que los efectos de las políticas comerciales que chocaron entre China y Estados Unidos,
son los que han provocado este sistema de turbulencia. Más bien el mundo se está preparando para tener más estabilidad, para ir reduciendo los tipos de interés, para ir reduciendo la inflación, y esto es una cadena que va a implicar una mayor tasa de crecimiento, y por eso se mantiene la previsión de comercio mundial del 2024 con una alta tasa de crecimiento, porque se espera que se reactive la economía mundial. Ah, entiendo. Gracias, profesor, por poner en contexto estas palabras y este anuncio de la Organización Mundial de Comercio sobre la actividad comercial del mundo. Luis Angarita es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y jefe de cátedra de Economía Internacional. Muchísimas gracias. Feliz tarde para usted. Vamos con música y en breve regresamos.